aplauso para Alicia Gómez, Javier Estebarán, cantante y pianista, que nos acompañarán durante toda esta tarde-noche. Y con esa interpretación de Los Cuatro Muleros de García Lorca, comenzamos ya esta hermosa clausura de la 47ª Semana Cervantina de Campo de Criptana. Alcalde del municipio, don Santiago Lázaro, y miembros de la Corporación Municipal, viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, doña Carmen Teresa Olmedo, vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Santiago Lucas Torres, homenajeados de este año, personalidades del mundo de la cultura y de la sociedad que también han tenido a bien acompañarnos, señoras, señores, sean todos bienvenidos un año más a esta cita cultural con la que ponemos fin a un intenso calendario de actividades que han venido sucediéndose sin descanso desde el pasado viernes, cuando también desde aquí, desde este mismo escenario, se inauguraba una edición con la que se volvía a reivindicar nuestras raíces. Unos actos que enriquecen y proyectan nuestro legado hacia el futuro gracias a la vigencia de aquello que nos define y que no es otra cosa que nuestra historia, nuestra cultura y sobre todo nuestra gente. Esa huella cervantina ha sido disfrutada por el público que ha tenido a bien acompañarnos cada día a través de una programación en la que se han integrado nuevas formas de participación, nuevos espacios de encuentro y nuevas voces que demuestran pues, que la cultura está viva y en constante evolución y profundamente conectada tanto con las generaciones pasadas como con las presentes y seguro que con las futuras, todas ellas interconectadas gracias a esta revitalizada Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos que ha sabido reinventarse y que es, como ya saben, la que pone en marcha todas estas actividades. La Sierra de los Molinos sigue siendo nuestro principal emblema de identidad y se convirtió el pasado domingo en escenario de evocaciones artísticas para cerca de una treintena de pintores que plasmaron la belleza de un entorno que nos hace únicos, logrando que el recuperado Concurso Nacional de Pintura al aire libre pues se haya convertido en todo un éxito y seguro sello de continuidad. Y un paisaje, este de la Sierra de los Molinos, cuyo valor no reside únicamente en esos tiempos remotos, sino también en el compromiso actual que todos debemos tener por su conservación, sostenibilidad y proyección, tal y como realiza el colectivo promotor. Pero esta tarde nos reúnen, una vez más, los reconocimientos a las trayectorias que destacan por su esfuerzo, su talento y su contribución al bien común. Las personas que subirán a estas tablas deben sentirse orgullosas de representar los valores de una tierra hidalga y con personalidad. Son verdaderos ejemplos de embajadores de este pueblo que acoge, inspira y deja huella en quienes lo conocen. Así pues, con los títulos de hidalgos y molineras que serán repartidos, les invitamos a los nuevos reconocidos a unirse a esta fuerza cervantina con la que seguiremos impulsando nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevos encuentros. No vamos a entretenernos más en prolegómenos y vamos a comenzar hablándoles precisamente de un personaje de la obra quijotesca, de Dorotea. Para aquellos que conozcan la obra cervantina, les sonará este nombre, y es que hay pocos personajes en el Quijote que impresionen tanto como esta mujer. De ella dicen que era decidida, fuerte, atrevida, activa, valiente. Son múltiples adjetivos que la hacen ser para muchos estudiosos, y cito textualmente, la persona más lista de todo el orbe quijotesco y que se hace notar pues, por su facilidad de palabra tan sugestiva, por su rapidez como por su propiedad, así como por poseer una viveza excepcional de observación y comprensión. Todos estos atributos son los que pueden dedicarse a las primeras homenajeadas de hoy que tienen a bien inaugurar estos títulos de Dorotea, en tanto que representan a la perfección esa entrega y valentía por ponerse al frente de proyectos que han hecho fuerte a nuestra tierra y más aún a nuestro sector agrario. Una de ellas es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y su trayectoria profesional y personal es un reflejo de su compromiso con el desarrollo rural, la gestión técnica y la participación ciudadana. Trabajó en la empresa familiar dedicada a la comercialización de fertilizantes, fitosanitarios, semillas y piensos, lo que en la actualidad
pone en práctica en su propia explotación agrícola familiar, con una visión real que le permite ser consciente de los retos del sector e intentar darle solución como presidenta de la Cooperativa Vinícola del Carmen, en cuya Junta Rectora lleva desde el año 2017. Anteriormente fue presidenta de la Comunidad de Regantes del Acuífero 23, con competencias en nuestro pueblo, Arenales o Pedro Muñoz, pero también ejerció como concejal en la pasada legislatura y se dedicó a la defensa de los agricultores a través de una asociación que brindó apoyo ante las cuantiosas sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Igualmente, más allá de estos ámbitos, una de nuestras Doroteas ha sido también presidenta del AMPA Villajos, del Colegio Nuestra Señora del Rosario, y catequista de confirmación durante varios años. Por otro lado, la segunda homenajeada es ingeniera técnica agrícola por la Universidad de Castilla-La Mancha y desde la finalización de sus estudios ha consolidado una amplia trayectoria en el mundo cooperativo, desarrollando labores de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a agricultores y agricultoras. Además, cuenta con conocimientos del funcionamiento de la Administración Regional, tras haber trabajado durante 5 años en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Es presidenta y técnica de Bodegas Símbolo, y nuestra reconocida se define como agricultora profundamente vinculada al sector por tradición familiar, en tanto que es hija y esposa de agricultores, algo que le ha permitido pues, adquirir también un conocimiento directo de esta actividad. De hecho, la defiende a capa y espada, afirmando que la agricultura es la base esencial de las tradiciones, costumbres y cultura de nuestras sociedades. Apasionada del mundo del vino, especialmente de la evolución que han tenido los caldos manchegos y criptanenses, es una defensora a ultranza de su consumo, sobre todo en los momentos más importantes de la vida de las personas. Quizá para ellas, pues este sea uno de ellos, y seguro que pronto vamos a poder saborearlo juntos para brindar por el nombramiento de estas dos mujeres tan relevantes en el panorama social y económico de nuestro pueblo. Reciben la mención Dorotea doña Julia Mercedes Leal Muñoz y doña María José Pérez Pérez, que suben acompañadas por el presidente de la asociación, José Ortega. Pues el micrófono es vuestro. Bueno, pues muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero comenzar saludando y agradeciendo a José Ortega Gallego, presidente de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, así como a todo su equipo, por haber pensado en mí y en mi homóloga, Julia Mercedes Leal, para ser nombradas Doroteas 2026. Muchas gracias de corazón. Quiero también saludar a nuestro alcalde, al resto de miembros de la Corporación Municipal y al resto de autoridades que hoy nos acompañan, Carmen Teresa, Santiago Lucas, y, cómo no, a todas las personas ilustres con las que hoy tengo el privilegio y honor de compartir escenario, cosa que no me hubiese imaginado nunca, y que van a ser reconocidas en esta preciosa gala de clausura de una semana cervantina repleta de actos culturales. Para mí, ser nombrada Dorotea 2026 es un honor del que no estoy segura de merecer, sobre todo después de haber profundizado en el personaje de Dorotea. Aún así, es un nombramiento que recojo muy feliz, orgullosa y satisfecha.
Dorotea es uno de los personajes femeninos más fuertes, cultos y elocuentes de la primera parte del Quijote de la Mancha, con la que me gusta pensar que quizá comparto algunas de sus cualidades. Mujer joven, quizá ya no tanto, campesina, muy campesina, noble de alma, valiente, con facilidad de palabra, firme en sus discursos y con capacidad para resolver los pequeños conflictos que muchas veces nos encontramos en nuestro día a día. Por lo tanto, Dorotea no es una figura pasiva, sino que se planta en la sociedad participando activamente. En definitiva, es una heroína cervantina que representa la dignidad femenina y la libertad personal en toda su expresión. Hoy recojo este reconocimiento, me gusta pensar, que en representación de tantas y tantas Doroteas que quizás no hayan tenido este honor, aun habiendo hecho muchos más méritos que yo. Pero si hoy habéis pensado en mí para este reconocimiento, es porque en la actualidad soy la presidenta de Bodega Símbolo, Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Cristana. Y sin lugar a dudas, esto es gracias a muchos Quijotes y muchos Sanchos que en 2020 pensaron que yo podía ser la presidenta de un consejo rector que por aquel entonces y hasta 2023 solamente había estado formado por figuras masculinas. Hace falta ser una mezcla perfecta entre Don Quijote, idealista, justo, valiente, caballeroso, lúcido, noble y perseverante, y Sancho Panza, realista, sensato, noble y bonachón, para encumbrar a una mujer a un puesto que hasta ese momento siempre había sido desempeñado por hombres. Cualidades que sin duda caracterizan a todos mis compañeros del Consejo Rector. Me voy despidiendo ya, dando la enhorabuena a la asociación por estos 47 años de historia y deseando que sean infinitos más. De nuevo, agradecer a todos los que han aportado su granito de arena para que hoy se me haga este reconocimiento, y me gusta hacerlo con dos frases célebres del Quijote. La primera, de gente bien nacida, es agradecer los beneficios que uno recibe, y la segunda, uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Así que por ello, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches especialmente a todos los miembros al alcalde, a las autoridades, a los miembros de la corporación. Recibir la mención de Dorotea en mi pueblo, en Campo de Cristana, es una de esas alegrías que quedan grabadas en el alma para siempre. Por ello os digo gracias en mayúsculas y entre exclamaciones. Dorotea, como sabéis, significa etimológicamente regalo de Dios. Y así es como recibo esta mención, como un enorme y generoso regalo. Si cabe, incrementado por la presencia de todos los homenajeados. Mi homóloga María José, los insignes hidalgos don Mariano Barbacid y don Ricardo Ruiz, personas de grandes conocimientos y mayores valores. Las maravillosas molineras Maripau Domínguez, gran comunicadora, gestora, escritora, y mi querida y admirada María Zaragoza, una gran trabajadora, creadora, creativa y con un inmenso talento. Y qué decir de la maravillosa persona que es el socio de honor don José María Alberca. Me siento en parte identificada con Dorotea, valiente, a veces ingeniosa, con determinación, que en su momento supo labrar su propio destino. Pero nada se levanta solo. Hay que tener valentía y también apoyo. Por eso quiero agradecer la generosidad de todos los que me prestan sus manos y su tiempo para poder conquistar metas. Dorotea es una mujer que forja su carácter dentro de su propia casa. Sus padres le dejan administrar la hacienda. Traigo esto a colación porque mi gratitud más profunda es para mis raíces, para mis padres que me inculcaron el amor a la tierra y el trabajo por todos los que me rodean,
Gracias también a mi marido y a mi hermano por ser mi apoyo constante, cada uno en una faceta de mi vida. Y de una manera muy especial a mis hijas. Ellas son mi mayor orgullo, el motor de mi vida y mi verdadera inspiración. Espero que esto os sirva, como la Dorotea de Cervantes, para que podáis ser dueñas de vuestro camino con valentía y esfuerzo. Y termino, e insisto y repito, muchísimas gracias a la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos por este gran regalo. Intentaré hacer honor al nombre que me habéis proporcionado. Muchas gracias. Pues enhorabuena a las dos y como bien hemos comentado, ellas inauguran esta serie de menciones y reconocimientos. Vamos a seguir hablándoles ahora de los nuestros y congraciándonos por ser tierra de gigantes y más aún de buenas personas como es el próximo reconocido. Es hijo de labradores. Su formación académica estuvo conformada por los conocimientos que fue adquiriendo en el colegio Nuestra Señora del Rosario, el centro conocido como La Mapa, aquí en la calle Soledad, el colegio Sagrado Corazón o con sus estudios hasta cuarto curso del bachillerato elemental, etapa esta última que tuvo que compatibilizar con su actividad laboral, que inició con 14 años como aprendiz en una fábrica de harinas de nuestro municipio, y formación que a su vez le sirvió también para desempeñar funciones administrativas en la Comandancia General mientras llevó a cabo el servicio militar en la ciudad de Ceuta. Tras su regreso a Campo de Criptana, las cosas no fueron fáciles, en tanto que su antiguo puesto de trabajo había prácticamente cerrado, por lo que después de un tiempo de desempleo fue contratado en una explotación agraria de la familia Enríquez de Luna, donde permaneció hasta los 36 años, iniciando entonces otra nueva etapa profesional en una explotación ganadera y fábrica de piensos, donde ya sí desarrolló el resto de su vida laboral. Nuestro galardonado también ha tenido tiempo para participar activamente en numerosas iniciativas sociales y culturales, habiendo sido miembro de las AMPA, de los centros educativos donde estudiaron sus hijos, y fundador de la del Colegio Sagrado Corazón. Fue secretario también del Ateneo Musical o de la Asociación Antidroga de Campo de Criptana, concejal del Partido Popular en la legislatura 95-99 o miembro de la Junta de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, de la que fue secretario durante 15 años. El título de hoy, permítame que diga, es de justicia y lo obtiene a pulso, ya que con este colectivo ha participado en numerosas moliendas mensuales, charlas, coloquios o representaciones teatrales, sobre todo entre meses cervantinos, llevados a cabo en espacios abiertos. Colabora activamente en el Molino Pilón, donde atendía y orientaba a visitantes y entidades interesadas en nuestros gigantes y en la figura de Cervantes. Y aunque en 2016 tuvo que alejarse de la asociación por temas familiares, ha continuado muy vinculado a la misma de manera ocasional, ya que aprecia y tiene lazos emocionales con muchos de sus actuales integrantes. Del brazo de su nieta mayor, recibamos con un fuerte aplauso al nuevo socio de honor 2026, don José María Alberta Iniesta.
señor alcalde presidente don Santiago Lázaro y Corporación Municipal, señora viceconsejera de Cultura y Deportes, señor vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, personas distinguidas hoy en este acto y tan merecida, don Mariano Barbacid, doña María Pau Domínguez, don Ricardo Ruiz, doña María Zaragoza, doña Julia Mercedes Leal y doña María José Pérez. Para Julia Mercedes le tengo que decir que creo que se ha pasado un poquito conmigo. Pero vamos, muchas gracias, Julia. Junta directiva y amigos de la Asociación Hidalgos, amigos de los Molinos. Don Francisco Quevedo, es posible que alguno piense, y bueno, ¿y qué pinta don Francisco de Quevedo aquí en este momento? Pues sí. Don Francisco de Quevedo tenía, entre otras cosas, su poesía satírica. Una poesía que a mí, pues, ha habido un momento que digo, pues esto creo que me va bien. Es aquel soneto que dice, un soneto me manda a hacer Violante, y aquí viene el párrafo que yo quiero destacar. Y en mi vida me he visto en tal aprieto. Esa es mi situación. Esa es mi situación actual. A continuación razonaré lo del aprieto. Queridos amigos, cuando el presidente Pepe Ortega me entregó la carta en la que comunicabais mi nombramiento como socio de honor, lo primero que asomó en mí fue una sonrisa como serena, casi inevitable. Una sonrisa que llevaba implícita la única respuesta posible: sí. Un sí que no brotaba del orgullo, sino del cariño. No del mérito, sino del vínculo que me une a todos vosotros. ¿Cómo iba a responder de otro modo a mis amigos hidalgos? Ante una situación como esta, caben dos actitudes. La de quien, dejándose llevar por la vanidad, se cree digno de ella, o la de quien la recibe subcondicione. Esto es, como un compromiso que obliga y exige. Yo lo entendí de este segundo modo. La fugaz inflación del ego me duró lo que tardé en releer la carta y comprender la exigencia que conllevaba. Los años, inexorables, dejan su huella en todos nosotros y tampoco me han sido ajenos. Bien sabéis que a veces me siento limitado por su peso, pero también sabéis que persiste en mí la voluntad firme de responder mientras me acompañen las fuerzas a esta llamada que hoy me hacéis. Deseo, por tanto, seguir siendo hidalgo, seguir siendo criptano y seguir siendo caballero andante. Más sobre todo, aspirar a ser cada día más caballero y menos andante, en el sentido más pleno y exigente del término. Habéis logrado sacarme de pronto del nirvana en que me hallaba sumido, desde que la persona que daba sentido a mis desvelos que daba razón a mí y aliento a mis afanes, a mis luchas e incluso a mis enfados, me dejara en un caluroso día de agosto del 24. Por eso vuestra carta no la sentí como un reconocimiento a lo que haya podido hacer, sino como un aguijonazo que me despierta y me invita a dar la cara, a decir estas palabras y a estar esta noche con vosotros. Ha sido una semana estupenda. Os deseo una singladura larga y provechosa.
y permitirme que termine poniendo voz a un sentimiento que no es solo mío, sino universal. Las palabras de Alonso Quijano el Bueno: gracias, porque la ingratitud es hija de la soberbia. Gracias, y hasta la 48. Pues vamos a continuar porque, como ya saben, la voz de los criptanenses se oye cada vez más allá de nuestras fronteras. Son muchos los hijos e hijas de nuestro pueblo que, gracias a su buen hacer y sobre todo su profesionalidad, están consiguiendo una proyección extraordinaria a nivel personal, que por extensión también hacen conocida a esta villa molinera. Es el caso de nuestra próxima homenajeada. Escritora de renombre, criptanense, y actualmente docente en programas de escritura creativa y cine, nuestra reconocida lleva toda una vida ligada a las letras, su pasión desde niña, lo que le ha llevado a ser autora de numerosas obras y a colaborar en múltiples producciones y proyectos relacionados con el ámbito audiovisual o artístico. Dentro de su currículum podemos destacar la creación de más de una decena de novelas, entre las que sobresalen títulos como Ensayos sobre un personaje incompleto, Amores que matan, Premio Psicotau, Dicen que estás muerta, Premio Ateneo Joven de Sevilla, Los alemanes se vuelan la cabeza por amor, Premio Ateneo Ciudad de Valladolid, Avenida de la Luz, Sortilegio, La Biblioteca de Fuego, Premio Azorín, o la más reciente, La Fábrica de Ángeles. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, destacando las ediciones de La Biblioteca de Fuego en italiano y búlgaro, y con próximas ediciones en Rusia y México. Y ha publicado también obras en colaboración como el cómic Cuna de Cuervos, el libro ilustrado Baba Yaga o El infierno es una chica adolescente. En el ámbito audiovisual ha participado en adaptaciones cinematográficas, ha escrito guiones como Un candidato para el fin del mundo, por el que recibió el premio Margarita Sirgu, o Agonía, que fue condecorado con el premio a mejor guión en festivales como Soria y Sol Film Festival. Y su nombre también figura en documentales y diversos cortometrajes puestos en marcha con su productora Galatea Producciones. Cuenta también con 2 guiones de largometraje en fase de financiación, preparando su debut como directora con el cortometraje ¿Quién eres tú?, que se rodará aquí, en nuestro municipio. Autora del guión de Cuentas Divinas, un cortometraje con el que se clausuró el Festival de Sitges en 2022 y que fue nominado a los premios Goya, recibiendo a su vez también reconocimientos en festivales internacionales en Nueva York, Miami o Guadalajara. Su trayectoria también ha recibido elogios por entidades o instituciones o medios de comunicación como Onda Cero, la SER o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien en 2023 la nombró hija adoptiva. Actualmente podemos leerla como colaboradora en manchainformación.com o verla en la sección La tela de Aracne en el programa El Ojo Crítico. Recibamos con un fuerte aplauso a la nueva molinera de doña María Zaragoza Hidalgo. Para que sirven las mangas de los kimonos, que son para guardar cosas. Bueno, me vais a perdonar que saludo a las autoridades, pero quiero que imaginéis que todos sois autoridades aquí, hoy, en una cosa que me parece muy importante ahora mismo. Estamos en un mundo
que nos empuja constantemente a pensar que somos esa hormiga de la fábula que va acumulando y acumulando y acumulando, y luego hace una cosa que me molesta muchísimo, que es no dejar entrar a la cigarra. Y nosotros aquí somos autoridades en dejar entrar a la cigarra. Hace poco le preguntaron a Clint Eastwood cómo hacía para seguir haciendo cine con 90 y tantos años que tiene, y él dijo que hacía todo eso porque no dejaba entrar al viejo. Yo pienso que hay algo que es muchísimo más importante para intentar crear algo, que es no dejar salir al niño. Eso significa estar mirando desde que eres así, como he dicho antes, el horizonte, y ver los molinos. ¿Qué fue lo que hizo el Quijote? El Quijote realmente se ha convertido en el símbolo de los creadores porque no dejó salir al niño, porque creía en que la cigarra también merecía estar. ¿Por qué? Porque se había tirado todo el tiempo creando cosas y cantando. Y eso es muy importante en esta tierra. Yo voy a decir una cosa, a mí me han hecho hija adoptiva de Castilla-La Mancha, yo estoy con la cosa de la identidad, estoy investigando mucho sobre la identidad, ya puedo demostrar más de 8 apellidos manchegos, a pesar de que nací por accidente en Madrid. Y a mí lo que me hace más ilusión realmente de esta tierra, y concretamente de Campo de Criptana, es que es una tierra donde cuando miramos un molino vemos algo más. Y eso a mí me ha emocionado profundamente, y también me ha emocionado profundamente el hecho de poder ser parte oficial de esta familia que es los Hidalgos, amigos de los molinos, porque yo me apellido Hidalgo, además, y siempre he sentido que soy amiga de los molinos porque siempre me he esforzado por no dejar salir al niño. Y eso es algo que siempre he visto en los ojos de todas las personas que me han rodeado cada vez que he puesto un pie en ese pueblo. Y bueno, pues a mí me parece particularmente emocionante que todos seáis autoridades en no dejar salir al niño y en dejar entrar a la cigarra. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena, María, y también. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño impasse ante tanto reconocimiento y vamos ahora pues, a dejarnos deleitar también por la palabra y el acompañamiento de quien va a convertirse en el mantenedor de este acto de clausura. Un profesional del ámbito sanitario que seguro nos va a sorprender con su sapiencia y buena oratoria. Es médico y especialista en dermatología. Nuestro invitado se licenció y doctoró cum laude con premio extraordinario, completando su formación internacional en la Clínica Mayo y en la Universidad de California, en San Francisco. Todo un portento en su área. Siguió adquiriendo conocimientos en el INSEAD, Harvard y otros programas de inteligencia artificial generativa. Es fundador y director médico de la Clínica Dermatológica Internacional, considerada como el primer hospital de la piel, y director del Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional. Y gracias a sus trabajos, pues ha recibido el reconocimiento de forma consecutiva desde 2020 hasta 2026 en el Forbes Best Doctors Spain. Autor de 7 libros, entre ellos un tratado de dermatología clínica y estética para especialistas, y de otras obras de divulgación como Lo que tu piel dice de ti, Anti-Aging, No te arrugues, o el libro del Botox. Nuestro mantenedor combina esa excelencia clínica con una intensa labor científica y divulgativa, la cual pone de manifiesto con sus colaboraciones en medios como El Confidencial o con sus artículos y trabajos publicados en numerosas revistas nacionales e internacionales. Padre de familia extraordinario, profundamente unido a sus hijos, se deja llevar por aficiones tan sanas como el tenis o el kitesurf.
y ha firmado con su trabajo un compromiso de por vida, ejerciendo una medicina de vocación humanista que le lleva cada verano a Burundi para ponerse al frente de misiones médicas junto a los suyos. Seguro que tiene mucho que contarnos, compartir con nosotros. Recibamos al mantenedor de esta clausura 2026, don Ricardo Ruiz Rodríguez. Buenas tardes. Hoy estoy aquí por María. María es la madre de Miguel Ángel Mellado. Tuve la suerte de verla en la consulta durante un tiempo y eso me permitió conocer a esa magnífica familia. Probablemente las dos misiones más importantes de una persona en la vida son ser un buen padre y ser un buen hijo. Os aseguro que Miguel Ángel Mellado es un buen hijo. Y recordando lo que Don Quijote le decía a Sancho, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, pues quiero contar que mi padre tenía un taller de coches en Usera, en un barrio de Madrid, cerca del 12 de octubre, y yo de pequeño bajaba al taller, ayudaba, y veía a los médicos que iban allí, dejaban el coche, se iban al hospital, y mi ilusión era un día acabar trabajando en ese hospital. Al final estudié la carrera allí, en la Complutense, que es en el 12 de octubre, hice la especialidad de dermatología allí, que mis padres se llevaron un buen disgusto porque querían que yo fuera un médico de verdad, que salvara vidas, que me dedicara al acné y a los hongos. Y hice la residencia allí y bueno, y al final pues tengo que reconocer que he tenido mucha suerte. Mucha suerte, primero por haber nacido en una familia donde se valoraba más el ser que el tener, por haber vivido en un país como España, donde se puede practicar la medicina, donde en muchos sitios las personas no han visto nunca a un médico, por haber trabajado con colegas que me han enseñado muchísimo. Y también afortunado porque vivimos en unos tiempos, fijaros, vivimos 35 años más de media que nuestros bisabuelos, 35 años. Entonces este veranillo de la vida que nos permite la medicina moderna vivir, este veranillo de la vida Miguel Ángel Mellado y yo, que no somos jóvenes pero no somos viejos, entonces es una época en que hay que aprovechar, es algo que tenemos que aprovechar, y a veces no tenemos que preocuparnos en dejar un legado a nuestros hijos, sino quizá debemos hacer un legado en estos años que nos quedan. Y soy dermatólogo, también he tenido mucha suerte con la especialidad, porque en los últimos años la dermatología pues ha explosionado con muchas áreas muy interesantes y es una especialidad fascinante. Nosotros tratamos desde un cáncer de piel complicado hasta ayudamos a pacientes a verse de la edad que se siente. Y hablando del cáncer de piel, deciros que de esta sala la mitad vamos a tener cáncer de piel a lo largo de la vida. Y es curioso porque el factor más importante para el cáncer de piel es el sol, a pesar de lo que digan algunos futbolistas. Y es verdad que el sol es mal tomado, con quemadura solar, es algo que puede dañar nuestra piel y puede envejecer nuestra piel. Fijaros, en Campo de Criptana hay 3.300 horas de sol al año. Si lo comparamos con Londres, que hay 1.600, es decir, los vecinos de Criptana reciben el doble de radiación acumulada. En Alcázar de San Juan, en el hospital, se ve más de un cáncer de piel al día, se diagnostica. Pero es verdad que, como decíamos antes en la presentación, que en la Tierra hay vida porque hay sol. Y es decir, no tenemos que ponernos la armadura de hierro de Don Quijote para vivir, sino que tenemos que disfrutar del sol y disfrutar con respeto, evitando la quemadura solar y usando sobre todo protección física, ropa, gafas, sombreros, etc. Y el sol también genera envejecimiento de la piel. Cervantes describía a Don Quijote como de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Es decir, la descripción perfecta del fotoenvejecimiento, del envejecimiento producido por el sol. Y aunque queramos ser jóvenes siempre, estamos programados para envejecer.
Cervantes decía que el tiempo puede convertir la gloria en olvido, la belleza en ruina, la juventud en vejez y las certezas en dudas. Por cierto, Don Quijote debía tener alrededor de 50 años, según decía Cervantes. Dice, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Es decir, allí en esa época podía ser la vejez, hoy se estaría en el veranillo de la vida. Y Don Quijote nos enseña también a cuidarnos. Todos queremos morir jóvenes lo más tarde posible. Y Cervantes nos da una serie de consejos interesantes. Decía, Sancho, ¿sabes lo que es envejecer bien? Es haber tenido el valor de cuidarse. Por ejemplo, con la alimentación, todos sabemos lo que deberíamos de comer, pero no solo lo que debemos de comer, sino cómo. Es importante comer, no comer solo, no beber solo, socializar, relacionarnos. Comer con la familia es el mejor alimento para todos. La soledad es tan dañina como fumar 15 cigarrillos al día. Don Quijote también advirtió de la moderación en la dieta. Decía, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. También decía que la mejor salsa del mundo es el hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Sancho era más propenso a la glotonería, porque el escudero de caballero andante ha de comer, cuando se le ofreciere hasta no poder más, en previsión de los días de ayuno. También es importante para envejecer bien el descanso. Don Quijote dormía poco y mal, que eso se debería de notar en su piel. Una frase que conocemos todos, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Aquí Cervantes nos recomienda cuidar la mente y hacer ejercicio. Esto no solo suma años, nos suma función. Mantener durante más tiempo nuestra capacidad de hacer lo que nos da la gana. Parece que ahora el músculo es uno de los órganos más importantes que hay que cuidar para envejecer bien. Pero de nada vale cuidar nuestro músculo si no cuidamos nuestro cerebro. Por eso quizá, al igual que se ha popularizado lo de los 8.000 o 10.000 pasos al día, quizá deberíamos de hacer 8 o 10 páginas de libros al día para mantener esa gimnasia facial. Y por cierto, el otro día había una posible línea de negocio, los gimnasios para entrenar la mente, que es algo que con la inteligencia artificial cada vez estamos usando menos la mente para muchas cosas, y para evitar esa atrofia pues hay un proyecto en este sentido. Y evitar los tóxicos, evitar drogas, alcohol, tabaco. Decía, sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Entonces todo esto es muy bonito, porque al final lo que nos está diciendo es que nuestra forma de envejecer depende de nosotros mismos, no depende de nuestros genes. Bueno, aquí tenemos al doctor Barracín, que es una de las personas del mundo que más saben de genética, de oncología molecular, y yo estoy muy honrado de estar aquí a su lado. Pero lo que es verdad es que a los 20 años nuestra salud depende mucho de nuestra genética, pero a partir de los 50 depende de nosotros. Entonces, imaginaros que los genes son las teclas de un piano. Ese piano es el que hemos heredado, la genética. Pero la epigenética, que es un concepto nuevo que se basa en que podemos modificar la expresión de nuestros genes, la epigenética es el pianista. Es decir, cómo nuestros hábitos, la dieta, el ejercicio, el manejar el estrés, la fotoprotección, deciden qué teclas se tocan y cuáles no. Y aquí entramos en los suplementos. Los suplementos que están muy de moda, uno en redes sociales ve que hay que tomar todo tipo de suplementos. Y parece el nuevo bálsamo de Fierabras. La industria de la longevidad pues, se ha convertido en un gran negocio que vende muchas promesas de vivir más, de parecer más jóvenes. Pero curiosamente, la mayor parte de los estudios de estos suplementos se han hecho en roedores. Y nosotros no somos roedores. Y por otro lado, fijaros que la mayor parte de los médicos no tomamos demasiados suplementos, por algo será. En un episodio en que Don Quijote y Sancho Panza habían sido apaleados por unos arrieros, Don Quijote preparó el bálsamo con aceite, vino, sal y romero. Lo bendice con oraciones, lo bebe, vomita muchísimo, suda, duerme varias horas y al despertarse se siente aliviado. Entonces concluye que ha descubierto el famoso bálsamo de Fierabras, el bálsamo que representa la ilusión del remedio total.
un discurso parecido a muchos de los suplementos y remedios que se prometen en las redes sociales. A Don Quijote le funciona el bálsamo porque le cura realmente, no porque le cure, sino porque encaja con su universo mental. Sin embargo, Sancho, más pegado a la realidad, no encuentra en él ninguna medicina, solo los efectos desagradables. Aquí vemos el primer efecto placebo más famoso de la literatura española. Y ahora voy a hablar un poco de los médicos, porque básicamente hay dos tipos de médicos. Por un lado está el médico hipocrático, que es el que dedica tiempo al paciente, escucha, te explora, te toca, se interesa no solo por la enfermedad, sino por la persona. Y luego está el médico galénico, que es el médico que más triunfa ahora en la sociedad moderna, que está más aficionado a los libros que a los enfermos, con un contacto breve, pero lo compensa con la petición de muchas pruebas. En realidad ningún médico es totalmente hipocrático o galénico, pero todos estamos ahí en un punto intermedio. Pero con los años cada vez me doy más cuenta que el médico que no entiende de almas, no entiende de cuerpos. Me explico, vivimos en una época en que estamos mitificando la ciencia, y cuando el paciente viene a la consulta con unos síntomas físicos, también tiene síntomas metafísicos, tiene ansiedad, miedo, depresión por lo que está ocurriendo. Y por eso el médico tiene que ser un científico, pero también un médico del alma, un humanista, un intérprete del sufrimiento del paciente. Porque los médicos curamos a veces, muy pocas veces, pero debemos aliviar siempre. Y por eso, como dermatólogo, es muy curioso la conexión que existe entre la piel y el cerebro. Por lo visto, las células de la piel derivan de las mismas células embrionarias que las células del cerebro. Por eso cuando estamos nerviosos o cuando estamos deprimidos se nos cae más el pelo, o la dermatitis empeora, o nos ponemos rojos, y lo contrario. Cuando tenemos una enfermedad de la piel, tenemos una psoriasis, una cicatriz grande, tenemos alguna enfermedad de la piel, eso muchas veces nos afecta en nuestra autoestima, en nuestra relación con los demás. ¿Sabéis que el 30% de las consultas de dermatología presentan una afectación psicológica importante? Por eso me encanta una frase de Osler que dice: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata a la persona que tiene una enfermedad. Os quería hablar de un estudio, que algunos seguro que lo habéis leído, el estudio de Harvard sobre la felicidad. Empezó en 1938 y ha acabado hace poco y se han publicado los resultados. Y la conclusión más famosa de este estudio es que lo que más protege la felicidad y la salud a lo largo de la vida no es el dinero, la fama, ni el éxito, ni lo que comas, ni el deporte que hagas, sino la calidad de las relaciones humanas. La gran lección del estudio de Harvard es que la calidad de nuestras relaciones humanas es el predictor más importante de felicidad y salud, y esas relaciones se vuelven más valiosas cuando están integradas con una vida con propósito. El nivel de satisfacción de estas relaciones personales a los 50 años resultó ser un mejor predictor de salud física que los niveles de colesterol. Las buenas relaciones se asocian a menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, deterioro cognitivo, y en el estudio también se encontró que las personas casadas vivían unos 10 años más. Y os voy a contar una historia que nos ocurrió en el hospital donde trabajo hace un par de semanas. Por lo visto fue a hacerse un chequeo a Ruber Internacional, uno de los CEOs de una empresa tecnológica muy importante. Esta persona se desplaza en helicóptero, o sea, os digo el nivel que tiene. Y es la persona que está desarrollando todos los algoritmos, todos los chatbots que nos inundan cada día más. Se fue a hacer un chequeo y le acompañó una secretaria a hacer todas las pruebas, y cuando acabó le dijo al internista: oh, muy bien, el Ruber Internacional me ha encantado. ¿Sabes lo que más me ha gustado? La persona que me habéis puesto al lado. Es decir, que una persona que está dedicándose a hacer algoritmos y demás, lo que más valora es la relación, la interacción humana con la persona que estaba al lado. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, una vida con relaciones humanas y con propósito. Y eso Cervantes nos lo decía mucho en el Quijote. Decía: no es hombre más que otro si no hace más que otro. La dignidad no depende del rango ni de las apariencias, sino de lo que hace uno. O cada uno es artífice de su propia aventura, o confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. O las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.
esto es muy inteligente, muy dura esta frase, que no niega el dolor, pero advierte del peligro de instalarse en él. Y por último, el camino es siempre mejor que la posada, es decir, que la felicidad está en el viaje. Y por todo ello, ya estoy terminando, pues vemos que no somos demasiado modernos. Y encontré un tratado del siglo XII donde decía una fórmula para envejecer bien, decía: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada, la comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Y ya por último, el consejo más importante de todos, que la longevidad no debe ser solo cuestión de años vividos, sino cuestión de vida vivida. Don Quijote decía: lo más loco que un hombre puede hacer en esta vida es dejarse morir, que es un poco lo que decía María antes de Clint Eastwood, no dejar entrar al viejo. Hay una pregunta que vale la pena hacerse, es ¿para qué queremos vivir más? La respuesta casi nunca tiene que ver con cifras ni con marcadores biológicos, tiene que ver con seguir aprendiendo, con seguir siendo útil, seguir disfrutando de los que quieres, seguir siendo relevante para los demás. Envejecemos como vivimos. Una bella ancianidad suele ser la recompensa de una vida bien vivida. Tenemos que tener en cuenta que las peores arrugas son las del alma y al final, para ser feliz, necesitamos algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Muchísimas gracias. Que no abandonara el escenario porque, bueno, aparte de hablar de este maravilloso, yo creo, discurso que pone una vez más de manifiesto esa universalidad del Quijote y cómo trata todos los temas, y ahí lo podemos encontrar. En esta ocasión, don Ricardo Ruiz pues va a tener también el privilegio de convertirse en hidalgo, va a cobrar esa doble naturaleza por primera vez, siendo el mantenedor, también convertirse en el hidalgo y además pues recibir este título de manos también de uno de los grandes valedores de esta asociación, que trabaja incansablemente porque podamos disfrutar de la presencia de grandes personalidades como por ejemplo la de don Ricardo, que con sus nombres pues hacen también enorme esta clausura. Es hijo predilecto, periodista y creador y director del Máster de Periodismo en colaboración con El Español y la Universidad Camilo José Cela. Recibimos a don Miguel Ángel Mellado, que sube también acompañado por el presidente de la asociación para hacer entrega de este reconocimiento. Buenas noches. Os habréis dado cuenta por qué quiero tanto a este amigo que tengo. Tengo que decir que cuando mi madre vivía, esperaba casi con ansias ir a la consulta de Ricardo. Y yo le veía en sus ojos cuando me decía: mañana vamos a ver a Ricardo. Y luego me decía: qué hombre tan guapo, tan amable, tan inteligente. Casi así como diciéndome: te podías tú parecer a él. En fin, Ricardo es magnífico. Me permito tomar la palabra, aunque no es este mi día, para felicitar a todos los premiados del pueblo: María José, Julia, José María, Zaragoza, Hidalgo. Y el resto de los amigos que han venido, Ricardo, Maripau, ¿quién más?
es amigo mío, pero en la semana pasada nos hicimos amigos, sobre todo porque los dos somos del Real Madrid. Y el fútbol es lo que más une. Y precisamente a Mariano Barbacid, o sea, uno de los grandes personajes vivos de este momento, quiero decirles, o sea, felicito a todos, pero quiero decirle a él, quiero pedirle dos cosas. Una, que venga a nuestro pueblo a dar una charla y que le pongamos en marcha un molino para que María además disfrute de ese momento. Entonces, quiero pedírselo de verdad y de corazón. Espero que acepte. Y otro, que no se distraiga con el ruido, porque hay una frase magnífica que no sale en el Quijote, aunque se la atribuyen, que es ladran, luego cabalgamos. Entonces, Mariano, sigue investigando, que el mundo y la humanidad y Campo de Cristana también te lo agradecerán. Gracias por todo.
Pues precioso fragmento musical nuevamente interpretado por Javier Estebarán, que nos introduce ya en esta parte final del acto de clausura, y continuamos con los reconocimientos. Echo de menos más conocimiento y prudencia en el periodismo y la política. Esta afirmación, a la que me adhiero completamente, no es mía, sino de la próxima invitada y reconocida de esta clausura. Una profesional comprometida con su vocación informativa y que llega hasta el Cervantes muy honrada por el nombramiento que va a recibir. Nacida en Sabadell, es licenciada en Ciencias de la Información, lo que le ha permitido ejercer como periodista de radio, televisión y prensa escrita, además de dedicarse a la gestión, dirección y producción en televisión y ser una gran escritora condecorada con el premio de novela histórica más importante en castellano. De carácter emprendedor, conciliador, firme y solvente, nuestra galardonada destaca por su capacidad de liderazgo y organización. Su formación académica la completó con un máster en programa avanzado en consejos de administración y con un curso especializado en marketing digital. Conocimientos que le permitieron posicionarse como consejera del Consejo de Administración de la Radiotelevisión de Madrid, donde fue elegida presidenta en 2017, o convertirse en directora general de la productora Lola Acción, o responsable de contenidos y nuevos proyectos en Redacción 7, o coordinadora de producción en cine en películas como María Querida en 2004. En radio y televisión ha dirigido y presentado informativos, programas de entrevistas, entretenimiento y análisis político en numerosos medios como Televisión Española, Telemadrid, La Sexta, Cadena Ser o COPE, entre otros. Colaboró en la creación de Castilla-La Mancha Televisión, siendo presentadora de su informativo principal. Y en la actualidad podemos verla en la otra agenda en Telemadrid. En prensa escrita, pues también destaca por sus colaboraciones en revistas como El, Interview, Llorona, El Mundo o ABC. Como escritora es autora de 13 novelas, principalmente históricas, un ensayo y un poemario, habiendo recibido el premio Caja Granada de novela histórica por La Casa de los Siete Pecados en 2009, con el que fue número 1 en ventas. Y entre sus últimas publicaciones están títulos como Las Arrepentidas o La Magia de la Libélula, y seguro que también la recuerdan por otras obras como La Corona Maldita o Una Diosa para el Rey. Es otra molinera de honor para nuestra asociación. Recibamos a doña Maripau Domínguez Cutillas. Muchas gracias. Saludo efusivamente a todos los vecinos de Campo de Criptana, su alcalde, demás autoridades. Y quiero dar las gracias, porque a mí también me inculcaron que tenía que ser agradecida. Intento serlo. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los miembros y a su junta directiva de la Asociación Amigos Hidalgos Amigos de los Molinos. Pero también se las quiero dar a una persona que acaba de estar aquí en este escenario, que es Miguel Ángel Mellado, porque créanme que en la profesión periodística es muy difícil tener amigos. Yo no sé si él estará de acuerdo conmigo, pero él es una gran excepción, es un gran amigo desde hace muchos años. Gracias también, Antonio, porque tu amor me inspira. Y gracias a todos por acogerme con tanto cariño aquí, entre los cervantinos, molinos de viento, en esta tierra tan sugestiva y tan motivadora para la literatura, pero también para la vida. Porque estamos en tierras de molinos, pero también y sobre todo estamos en una tierra de sueños.
Me siento sinceramente muy honrada de poder participar de la clausura de esta Semana Cervantina de este año y sobre todo de hacerlo con tan buena compañía, porque quiero dar desde aquí mi enhorabuena al resto de distinguidos, Doroteas, Hidalgos, Molinera, Leonor. Aquí me siento como en casa, sinceramente, porque bueno, yo viví, lo acaban de mencionar, una situación bastante única para un periodista, como es un buen día asomarse a una pantalla y dar la bienvenida a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha a su nueva televisión, su televisión, porque nacía hace 25 años el medio de comunicación autonómico y que después llegaría la radio, hace de aquello 25 años y es imposible para mí olvidarlo, lo llevo en el corazón y en la biografía profesional, pero sobre todo lo llevo en el corazón. Han pasado 25 años y aquí estoy, aquí sigo. En realidad yo creo que nunca he dejado de estar, pero lo que no imaginé jamás es que acabaría ligando mi biografía a la de los molinos de viento. Así que me alegro, Miguel Ángel, de que por fin se cumpliera el sueño de estar en Campo de Criptana. Siento una gran ilusión por ser distinguida molinera de honor y más aún por las razones por las que me han nombrado. Abro comillas, por mi compromiso con la cultura, la información y la divulgación histórica. Pues bien, he de decir que mi compromiso sigue absolutamente intacto desde que era niña, porque creo que me dedico a la literatura, si no recuerdo mal, desde que aprendí a leer y a escribir. Y se lo debo a mis padres, porque ellos, que eran muy humildes, más que humildes, vivían en una extrema pobreza en un pueblo de Andalucía, en la provincia de Sevilla, y emigraron a Cataluña en busca también de sus sueños. Les costó muchísimo. Y ellos, que no tuvieron formación, quisieron que yo sí la tuviera. Me acuerdo que mi madre siempre me decía, desde que era muy chica, 7 o 8 años, me la escuchaba decir, hija, tú estudia. Y yo pensaba, pues debe ser muy importante estudiar. Y él me lo repetía, hija, tú estudia. Y recuerdo un año, esto no lo había pensado hasta estar escuchando a mis anteriores compañeros hablar de sus raíces y de la familia. Y me he acordado, ahí sentada, de mis padres cuando llegaban las Navidades. Mi padre llegó a trabajar como administrativo en un banco y en Navidad hacían como una gran rifa para los hijos de los trabajadores y nos daban regalos para Reyes. Y yo me acuerdo que un año le pregunté, pero papá, ¿y nunca dan libros? Y yo no sé qué hizo, pero el caso es que a mí aquel año me tocaron 2 libritos. Yo era muy pequeña. Y eran las rimas de Bécquer y las leyendas. Y fueron todavía más importantes las leyendas que las rimas, porque abrieron mi imaginación, la despertaron, y todavía conservo aquellos 2 libros que eran infantiles, con unas ilustraciones bellísimas, y todavía los conservo escritos a lápiz por mí, con mis poemillas de 8 o 9 años, mis frases, en fin, y creo que ahí empezó todo. De entonces, ahora, mi última novela, Las Arrepentidas, que es una novela de amor y resistencia, una historia de pérdida y de búsqueda que aplaude la fuerza de aquellas mujeres que se negaron a arrepentirse de quienes eran, mujeres que se negaron en el siglo XIX a arrepentirse de lo que hicieron y mucho menos de a quien amaron. En esta última novela, en Las Arrepentidas, se menciona una cita de un libro que para mí es casi de cabecera, con el que voy a terminar, que es El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Yo se lo recomendaría especialmente a todos los políticos, que antes de iniciarse en la política se leyeran El arte de la prudencia. Decía Gracián en El siglo de oro, un hombre sin conocimientos es un mundo a oscuras. Es necesario tener ojos y manos, es decir, juicio y fortaleza. Sin valor es estéril la sabiduría. Sobre todo la primera frase, un hombre sin conocimientos es un mundo a oscuras. En este momento, en estos tiempos convulsos en los que nos encontramos,
los que la pobreza de conocimientos de algunos mandatarios internacionales pueden sumirnos en una preocupante oscuridad, abogo porque la llama eterna de la pluma de Cervantes nos siga llenando de luz hasta el infinito. Gracias. Pues enhorabuena, señora Domínguez. Y bueno, casi sin darnos cuenta llegamos al último nombramiento de este año, y no por ser el último es menos importante, y más aún cuando se concede a una eminencia de la medicina especializada en oncología. De hecho, nuestro último reconocido llega hasta aquí respaldado por decenas de miles de personas que tanto en nuestro país como fuera de él apoyan que se le otorgue un premio mucho más importante, como es el Nobel de Medicina. Palabras mayores, en tanto que el siguiente galardonado es una referencia mundial en la lucha contra el cáncer. Licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica, su doctorado en el Instituto de Biología Molecular de Madrid marcó el inicio de una senda en la oncología molecular, la cual completó con su tesis postdoctoral en Estados Unidos, donde llegó como becario en 1974 y de donde regresó casi 25 años más tarde para fundar en nuestro país el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Allí, desde entonces a esta parte, se han realizado numerosas averiguaciones relacionadas con el cáncer de vejiga, pulmón y páncreas, lo que lo sitúan en la cúspide mundial de la oncología. Su extenso currículum está rubricado por muchísimos reconocimientos profesionales de gran prestigio. Es doctor honoris causa de las Universidades Menéndez Pelayo, Barcelona y Cantabria, o la Nacional de Educación a Distancia, entre otras. Miembro de honor de instituciones como la Academia de Medicina del País Vasco, la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana o la Real Academia de Farmacia de Madrid, o miembro fundador del European Research Institute for Integrated Cellular Pathology o de la European Academy of Cancer Science. Entre sus premios y distinciones internacionales destacan la Medalla de Oro de la Asociación Europea para la Investigación del Cáncer de Rotterdam o la Medalla de Honor de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer de la OMS en Lyon, entre otras muchas. Y a nivel nacional cuenta con cerca de una treintena de reconocimientos entregados por instituciones, fundaciones y facultades científicas, como el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, la Medalla Echegaray de la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales, el Premio Eladio Viñuela de Investigación en Ciencias de la Vida o la Medalla de Honor de la Academia de Medicina y Cirugía. Ha publicado hasta la fecha un total de 342 publicaciones científicas que incluyen 258 artículos originales y 34 revisiones invitadas en revistas científicas, siendo su Hirsch Index de 132, según Google Scholar, lo que le sitúa como el segundo más alto de España en el área de ciencias de la vida. Todo un portento que tenemos la suerte de tener junto a nosotros y poder nombrarlo como se merece, hidalgo de honor. Fuerte el aplauso para don Marino Barbacín Montalbán. La banda. Bueno, alcalde, viceconsejera, ¿qué voy a decir? Es para mí un tremendo honor y un placer al mismo tiempo el ser distinguido con este nombramiento de hidalgo de honor de la Asociación Amigos de los Molinos.
Soy una persona que lleva 55 años viviendo de la ciencia y sobre todo con la ciencia. Por lo tanto, para mí estar hoy aquí, en el epicentro de las letras españolas, es como un soplo de aire fresco. Es una situación que realmente no había vivido nunca. Ya digo, yo me muevo por el mundo de la ciencia, que hoy en día hay que reconocer que no se especializa demasiado y, como ha dicho el doctor Ricardo, es decir, nos falta humanidad, nos falta humanismo a los científicos también. Así que es una lección que he aprendido escuchándole. Que me ha retrotraído porque a mis años jóvenes, a mis años más jóvenes, porque hoy en día la competición en el mundo de la ciencia es tal que, ya digo, a veces se nos olvida las humanidades, el humanismo. Yo tengo una cierta relación con, a pesar de haber estado siempre en el mundo científico, con el mundo de Don Quijote. De hecho, mis 12 primeros años, los 12 primeros años de mi vida, los viví entre Don Quijote y Dulcinea del Toboso. No es que estuviera aquí, porque desgraciadamente no es mi primera vez en esta tierra, pero en Madrid yo nací en la calle Don Quijote. Y la paralela era la calle Dulcinea. Entonces creo que puedo presumir de haber vivido 12 años entre Don Quijote y Dulcinea. Todavía recuerdo la panadería donde iba a comprar el pan, lógicamente, en la calle Dulcinea. Y otra cosa que probablemente os sorprenderá a alguno de vosotros, pero que también denota mi edad, es que bajábamos a por agua. Es decir, había una fuente en la calle Dulcinea donde cogíamos agua fresca, porque el agua que llegaba a mi casa pues traía un color que eso de que el agua es inodora e insabora era mentira, por lo menos el agua que llegaba a casa. Entonces a mí me mandaba mi madre a por agua para la hora de comer y la hora de cenar a la fuente que había en la calle Dulcinea. Así que ya digo, he vivido entre Don Quijote y Dulcinea, y yo tengo el honor y el placer de recibir este nombramiento, de hidalgo de honor, que acepto con muchísimo orgullo. Muchas gracias. Enhorabuena también para el doctor Barbacid. Y como decía, con él llegamos ya al final de estos reconocimientos y nos vamos a adentrar en la parte final de este acto, que viene ligada, pues como siempre, a los discursos protocolarios y de agradecimiento de nuestras autoridades. Y la primera, a quien voy a llamar al escenario, pues representa a la Administración Regional, que como siempre también ha querido jugar un papel importante en la promoción de esta semana, al representar un claro ejemplo de las tradiciones y raíces de nuestra tierra. Por favor, llamo a Carmen Teresa Olmedo. Querido alcalde, queridos concejales y concejalas que formáis parte de la corporación, el resto de autoridades que hoy nos acompañáis aquí, buenas tardes, noches ya a todos y todas. Antes de nada me gustaría agradecer en mi nombre y en nombre del Gobierno regional la invitación que me hacen para estar hoy aquí como viceconsejera de Cultura y Deportes
participando en esta Semana Cervantina que hoy prácticamente clausuramos. Quería agradecer a Pepe Ortega y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Amigos Hidalgos de los Molinos la invitación y sobre todo ese cariño que le ponen año a año en la celebración de esta semana. Y cómo no, felicitar a este magnífico elenco de molineras, de hidalgos, de doroteas y de socios de honor que hoy hemos tenido la oportunidad de ver pasar por aquí, por este escenario, y que una vez más en esta 47 edición han enriquecido, si cabe, ese elenco que esta asociación ya tiene a lo largo de estas 47 ediciones. Y decirles a todos ellos que hoy ya forman parte de aquellos que llevamos con honor el orgullo cervantino. El orgullo cervantino representa la profunda admiración y respeto hacia la figura de Miguel de Cervantes, uno de los escritores más importantes de la lengua española. Este sentimiento es especialmente fuerte aquí, en Castilla-La Mancha, tierra vinculada sin duda a las aventuras del ingenioso hidalgo, donde se conserva con gran honor el legado literario y cultural del autor. Sentirse orgulloso o orgullosa de Cervantes es valorar sin duda su capacidad de retratar la condición humana con humor, con inteligencia y sensibilidad, además de reconocer la riqueza que aportó al idioma español y a la literatura internacional. Su obra sigue viva siglos después, inspirando a lectores de todo el mundo y recordándonos la importancia, lo decía también en los medios de comunicación, de la imaginación, de la libertad y de la justicia. Y más si cabe, como decía Maripau Domínguez, en estos tiempos oscuros en los que la imaginación, la libertad y la justicia no son principalmente los atributos que adornan a algunos mandatarios internacionales. Llegamos hoy al final de esta Semana Cervantina de Campo de Criptana, que hemos vivido una vez más con entusiasmo, participación y orgullo por el legado cultural que nos deja. Han sido unos días en los que la literatura, la historia, la creatividad han vuelto a encontrarse en nuestros espacios públicos, recordándonos sin duda que Cervantes sigue vivo en la palabra compartida y en la imaginación colectiva. Campo de Criptana ocupa sin duda un lugar privilegiado en el universo cervantino, y celebraciones como las que hoy estamos realizando reafirman sin duda nuestro compromiso en la defensa y la difusión de ese patrimonio literario que nos identifica y que sobre todo nos proyecta más allá de nuestras fronteras. Quiero agradecer el trabajo y la implicación de las personas que han hecho posible esta Semana Cultural y, por supuesto, al público que ha llenado de vida cada propuesta y sobre todo que es la razón que tiene esta celebración. Querida asociación, cerráis esta Semana Cervantina con la satisfacción del trabajo bien hecho, porque todos los que la hemos disfrutado nos llevamos la convicción de que la cultura es un bien común que se construye día a día y vosotros sin duda ponéis vuestro granito de arena. Sigamos haciendo que esta tierra, que Castilla-La Mancha, sea un referente cultural, fiel a su historia y abierto al futuro. Muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima Semana Cervantina, que será la 48. Muy buenas noches. Lo hemos visto también a lo largo de toda esta tarde entregando las condecoraciones, pero llega el momento de escuchar al anfitrión de la fiesta, al presidente de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, José Ortega. Buenas noches
En primer lugar, deseo saludar al alcalde, Santiago Lázaro, a la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Carmen Olmedo, al vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Santiago Lucas Torres, a los miembros de la Corporación Municipal, a los nombrados, reconocidos y galardonados en esta edición, y por supuesto a todos ustedes, hidalgos y amigos que hoy nos acompañáis. Hoy no cerramos solo una programación de actos, sino una semana en la que Campo de Criptana ha vuelto a reafirmarse en su identidad cultural, en su historia y en ese legado universal que nos dejó Miguel de Cervantes. Han sido días intensos, marcados por la participación, la calidad de las actividades y el compromiso de toda una asociación que, una vez más, ha hecho suya la Semana Cervantina. Desde el arte al aire libre en la Sierra de los Molinos, con el concurso de pintura rápida, hasta las exposiciones, conferencias y los actos del Día del Libro, hemos vivido una programación que no solo se celebra, sino que se siente y se comparte. No podríamos poner mejor broche a esta Semana Cervantina que con el acto que hoy celebramos, en el que reconocemos la trayectoria y la labor de las personalidades que hoy nos honran con su presencia. Doctor Barbacid, he de reconocer que cuando recibí su respuesta positiva a la propuesta de su nombramiento como hidalgo de honor, sentí una profunda emoción. Fue uno de esos momentos que no se olvidan, en los que uno es plenamente consciente de la importancia de lo que está ocurriendo. Su nombre tan presente por sus avances en la investigación contra el cáncer representa no solo una excelencia científica, sino también esperanza de vida para miles de personas. Maripau, desde el primer momento en que contacté con usted, encontré una cercanía y una amabilidad que hicieron todo mucho más fácil. Su disposición, su trato y la alegría con la que acogió su nombramiento como molinera de honor, así como el sincero agradecimiento que mostró hacia esta asociación, son algo que hoy queremos agradecer de manera especial. En cuanto al doctor Ricardo Ruiz, quiero agradecerle muy sinceramente que haya aceptado su nombramiento como hidalgo de honor, aun sabiendo que llevaba consigo una responsabilidad añadida, la de ejercer como mantenedor de este acto. Una tarea que ha asumido con generosidad, compromiso y una disposición que honra el espíritu de esta celebración. Una vez más, debo decir que Miguel Ángel Mellado no se equivocaba en estos planteamientos. Conoce perfectamente la esencia de este acto y trabaja cada año de manera incansable para engrandecerlo y hacer posible que hoy se den cita aquí quienes reconocemos. María, no puedo evitar recordar cuando te veía corretear por este mismo teatro siendo apenas una niña, en aquel Cascanueces hace ya algunos años. Más tarde, ya de adolescente, te atreviste incluso a crear tus propias coreografías. Siempre percibí en ti algo especial, aunque entonces no supiera definirlo. Y hoy te vemos convertida en una reconocida escritora. Y podemos decir con orgullo, como dirían los clásicos, y tú has dicho, que eres profeta en tu tierra. Una de las cosas más hermosas que tiene este cargo es sin duda el momento de comunicar un nombramiento. Recuerdo bien la reacción de José María Alberca. Primero el silencio, después un humilde yo no soy quién y finalmente un sincero sí. Para quienes vienen de fuera, José María es el ejemplo de esos padres que junto a Reme han sabido construir una familia basada en valores firmes, el esfuerzo, el trabajo y el compromiso con los demás. En el caso de las dos mujeres que hoy reconocemos conjuntamente, como Dorotea, María José Pérez y Julia Mercedes Leal, debo decir que la emoción que sintieron al conocer su nombramiento no fue algo pasajero, sino que sigue viva en el día de hoy. Una emoción sincera y compartida que también he sentido como propia. Su nombramiento reconoce a dos mujeres formadas, trabajadoras y profundamente comprometidas, que cada día luchan para que nuestros vinos y el esfuerzo de tantas personas alcancen el valor y el reconocimiento que merecen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores que hacen posible esta Semana Cervantina. Esta 47ª edición ha sido posible gracias a la generosidad de muchas personas y entidades
que con su apoyo y su constante disposición, siempre abiertas a nuestras propuestas, han contribuido a que todo sea una realidad. Desde quienes colaboran de manera más discreta hasta quienes lo hacen con mayor visibilidad, todos son iguales de imprescindibles. Seguiremos trabajando con ilusión y compromiso para hacer aún más grande la Semana Cervantina. Desde la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento y siempre por y para nuestro pueblo, Campo de Criptana. Muchas gracias. Gracias, José. Y quienes también, como bien ha comentado el presidente, siguen apostando por el mantenimiento de una Semana Cultural y Turística como esta son los responsables municipales, nuestro ayuntamiento, que ha mantenido el compromiso con la asociación, respaldando todos sus actos y contribuyendo incluso en el desarrollo de algunos de ellos, así que llega el momento de recibir también, para clausurar esta 47ª Semana Cervantina, al alcalde don Santiago Lázaro. Buenas noches. Reconocerán conmigo que es muy difícil hablar en último lugar después del nivel espectacular de los discursos que hemos podido disfrutar en este Teatro Cervantes. Lo voy a hacer con prudencia, como decía Maripau, siempre con prudencia, y espero no estropear desde luego creo que un acto fantástico que hemos podido todos disfrutar. Saludar, como se ha hecho ya en varias ocasiones, a Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera, Corporación Municipal, Juez de Paz, José Ortega, presidente de la Asociación de Hidalgos, y enhorabuena por este acto también y por toda esta semana de eventos. Miguel Ángel Mellado, hijo predilecto, que es el fontanero, si me permitís la expresión, el fontanero de los hidalgos, el que lo hace todo por detrás, lo consigue lograr traer a grandes siempre que nos acompañen y que representen a nuestro pueblo. A los hidalgos, a las molineras, doroteas y a los vecinos que hoy llenamos este Teatro Cervantes. Un agradecimiento, por supuesto, a todos, general, por volver a vernos. Un año más, ya son 47 semanas cervantinas, no hemos estado aquí las 47, algunos, otros sí habéis estado y lo demostráis también con vuestro compromiso, y sobre todo aprovechar para felicitar a los premiados. Es un acto tradicional ya, son 54 años de Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, y hacemos de alguna manera un acto simbólico de comunión entre lo que es La Mancha con el mundo que nos observa también, y una reivindicación sin duda de lo que somos, apelando a nuestro orgullo. Quería dar gracias a la asociación. Hoy también estaría disfrutando Lola Madrid, que por todos siempre ha recordado su compromiso dilatado con esta asociación hasta hace unos años que falleció, y que sin duda hoy también estaría disfrutando. Pero sobre todo felicitar, como no, a una junta directiva que ha dado un impulso muy importante, que ha hecho que tengamos hasta 12 actos culturales a lo largo de toda esta semana, y que demuestra pues, la fuerza, el compromiso que tienen con nuestra identidad. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, visitaba Campo de Criptana para inaugurar la Casa de la Torrecilla, este hotel de 4 estrellas, que hoy vamos a tener la suerte también de tomar allí un vino 2 con moderación. Javier, Ricardo, no vamos a superar más de 2 vinos, pero hay que disfrutarlo también, de alguna manera. Y él decía que no es Criptana la que tiene impronta cervantina, sino que fue Cervantes el que se empapó de la imagen de un pueblo con personalidad, un pueblo diferente, elegante y con estilo. Eso decía ayer. Siendo importante el conjunto del casco urbano de nuestro pueblo, es cierto que nuestro norte, nuestra referencia, así también lo decía María, la encontramos en la Sierra de los Molinos. Esto es una tierra novelada, de metáforas, también de muchas hipérboles, de muchas exageraciones. Aquí no hay molinos, sino gigantes, ya lo decía el Quijote. Decimos que hay una sierra donde otros verían pues, un cerro, un pequeño montículo. Tenemos cerros loberos sin lobos, cuevas de la laguna sin láminas de agua, ríos por donde no corre cosa alguna. Eso ya decían las relaciones topográficas de Felipe II en 1575 para referirse al río Záncara. Pero precisamente por eso tenemos un pueblo con duende, un pueblo donde confundimos la realidad con la ficción y parte de la ficción con la realidad. Y lo decimos convencidos de que Don Quijote vivía en el Albaicín, en nuestro Albaicín. No sabemos si en la calle Sabio Merlín, en la calle Costanilla o en la del licenciado Pero Pérez. Pero cuando subimos por las escalerillas de La Paz y nos encaramamos
en el cerro del mismo nombre, sentimos que estamos cerca, que a la vuelta de cualquier esquina, deambulando por esas calles empinadas y serpenteantes, se nos puede aparecer Sancho Panza o el mismo Don Quijote, siempre dispuesto a desfacer entuertos. ¿Qué falta nos haría, lo decíamos antes también algunos, un buen Quijote de este siglo para poner orden en el mundo y aplicar justicia a algunos que todos tenemos en la cabeza? Y tenemos mucha suerte porque nuestros antepasados nos legaron un pueblo bonito. Además, Cervantes nos reflejó para convertir esos molinos en universales. Y la suerte porque hemos entendido y nos hemos convencido que tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos, reconociendo que no somos más que nadie, pero que tampoco lo somos menos. Gracias a la Asociación de Hidalgos, Amigos de los Molinos, por ser protectores de este importante legado, por marcar el camino de la recuperación de nuestros molinos de hace ya muchos años, y que nos han llevado, gracias a la ligación con las administraciones, a todas las administraciones, representadas aquí también, a vivir el mejor momento de conservación de nuestro patrimonio histórico. Y es que nuestra Sierra de los Molinos brilla como siempre y como nunca, otra paradoja también. Como siempre porque respeta a nuestros vetustos molinos de casi 5 siglos, algunos de ellos. Y como nunca al poder disfrutarlos, acercarlos y hacerlos más accesibles gracias a las muchas intervenciones que hemos realizado entre todos en el entorno. Y en ese papel compartido de protección de nuestro patrimonio y cultura cervantina, hoy añadimos más hidalgos, más molineros y doroteas. A partir de hoy sois el cuerpo diplomático encargado de defender y custodiar la ínsula barataria, con escaso sueldo pero abundante honra, que eso compensa. Y de alguna manera con la idea de promulgar el orgullo quijotesco de defender las causas justas, y esta sin duda es una de ellas. Y por eso quiero agradecer brevemente a las personalidades de primer nivel, primerísimo nivel, que hoy nos acompañáis. A Mariano Barpacid, comentaba él que había nacido entre la calle Don Quijote y Dulcinea, tiene mucho paralelismo con Cristana. Aquí la calle Dulcinea y Don Quijote son paralelas. Y tenemos la Fuente del Caño justamente al lado también. Por tanto, podías haber nacido perfectamente, Mariano, en Campo de Cristana, y sin duda ya te sentimos como uno de los nuestros. Es una referencia internacional, un Quijote desde luego de la investigación y de esa lucha contra ese cáncer que desgraciadamente está tan cercano a nuestras vidas. A Maripao Domínguez, periodista de raza, escritora, qué importante es la labor de defensa de la verdad en estos tiempos de confusión, la prudencia, insisto, de estos tiempos de confusión, de bulos, de medias verdades, qué importante es la verdad y la claridad para que todos tengamos bien claro cuál es nuestro norte. A Ricardo Ruiz, mantenedor, que lo ha hecho espectacular, me ha parecido maravilloso, se lo he dicho al sentarse, que merece la pena verlo 2 veces lo que ha dicho para hacerle una reflexión de todas las cosas que ha planteado. Nos han puesto mucha tarea, es cierto, muchas cosas para cuidarnos, pero sí es importante, es cierto, que cuidemos lo físico y también, como no, lo psicológico para poder vivir, y cómo todo eso viene reflejado en la obra del Quijote como un tratado prácticamente también de medicina o de buenos hábitos saludables. A María Zaragoza, cristanense, compañera de clase, ella progresó mucho en la vida, yo me quedé hasta donde pude. Ella sin duda es uno de los grandes orgullos que tiene Cristana, de nuestras, ya no promesas, porque es una realidad el talento que demuestra y que además nos da muchas alegrías. Lo ha dicho antes, ella fue nombrada hija adoptiva de Castilla-La Mancha, con cierto cabreo por su parte, porque nació allí por circunstancias, pero siempre ha vivido en este que es su pueblo y que tanto le quiere, incluso llegando a ser pregonera. Le quedan pocas cosas ya de reconocimientos en el pueblo, y creo que llegará lo poco que queda, lo poco que te queda. Por supuesto, a José María Alberca, demostrando ese compromiso, socio de honor, compromiso con la asociación durante 15 años, un día emotivo para ti, para tu bonita familia, también para el recuerdo de tu mujer, desde luego, y que desde luego que es para estar orgullosos. Todos estáis orgullosos de vuestro padre, sin duda, por ese compromiso fiel, sencillo, que demuestra también pues, una generación que se ha comprometido con nuestro pueblo y que ha sacado adelante proyectos, como no, también como este de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos. Y a nuestras doroteas, a las presidentas de las cooperativas Vinícola del Carmen y Bodega Símbolo, a María José y a Julia Mercedes, que demuestran un liderazgo, una inteligencia, una valentía, también en un mundo muy masculino, pero que desde luego a través de talento, de trabajo y esfuerzo están demostrando sacar adelante grandes proyectos que desde luego definen en gran medida lo que es el espíritu de esta tierra. Por tanto, visión de la investigación, del periodismo, de la salud, de la cultura y del vino. Bueno, creo que eso también es cristana. Hoy reconocemos a los grandes por ese compromiso con esta tierra. Y voy acabando.
Decía el Quijote, lo comentaba también Ricardo: haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Aquí hoy reivindicamos con orgullo la pertenencia a esta tierra, a una gente a la que no le han regalado nada y que ha trabajado muy duro para llegar a ser lo que es hoy. Hoy tenemos un nombre en la región y en nuestro país, con empresas innovadoras, con un patrimonio espectacular que reivindicamos, una agricultura muy potente, con gastronomía y con vinos que son reclamo, referentes de la cultura, de la música, la comunicación, y hoy los tenemos también como hidalgos, molineras y doroteas. Por tanto, muy agradecido y convencido de que unidos, añadiendo voluntades, vamos a seguir mejorando la proyección del campo de Criptana en nuestro país, y eso también pasa por reivindicar esas raíces cervantinas. Sigamos contando muchas cosas buenas que tenemos y, sobre todo, como decía Maripau, sigamos soñando con ellas. Muchas gracias.
Javier Esterán, Alicia Gómez, muchísimas gracias. Señores, no hemos vivido un sueño imposible, como decía la canción, sino una realidad palpable y perfectamente tangible, no solo esta tarde-noche, sino a lo largo de esta última semana que hemos clausurado por todo lo alto y con las ganas de regresar el año que viene con muchas iniciativas que también se mantendrán a lo largo de lo que resta de 2026 con otras actividades de las cuales la asociación también quiere hacerles partícipes y les invitan a vivir junto a ellos. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Me agradezco también a mi compañero Gonzalo, que ha estado aquí también ayudando en lo que son las tareas de reconocimientos, y reiterar nuevamente el agradecimiento al Ayuntamiento de Campo de Criptana, a sus concejalías de Cultura y Turismo, a los medios de comunicación por la difusión, especialmente a Mancha Centro Televisión, y a todos los colaboradores de esta semana. Vamos a terminar con la foto de familia y para ello voy a llamar al escenario a todos los premiados, personalidades, junta directiva. El año que viene volvemos a vernos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.